El panteón más antiguo de Quito posee un rincón que nadie visita. 18 cadáveres de guerrilleros reposan hasta hoy en el cementerio de San Diego del barrio San Roque, centro histórico de la capital. El 21 de mayo de 2008, los restos fueron enterrados en tumbas dobles, con lápidas en las que solo se puede leer NN. Jamás identificaron a los cuerpos, aunque Ecuador formuló un llamado público que ninguna autoridad de Colombia atendió. El resultado de la Operación Fénix fue de 24 muertos, entre ellos estudiantes universitarios mexicanos y un ecuatoriano militante de la guerrilla. De los hechos sobreviven 3 mujeres, 2 colombianas y una mexicana. Lucía Moret, estudiante de la Universidad Autónoma de México, denunció abusos de los uniformados colombianos. Se asesinó a personas heridas, se disparó contra civiles, se bombardeó a civiles. Finalmente sí es eso lo más grave, ¿no? Que se haya violado. Si se remató a los heridos en vez de auxiliar a los heridos. Claro que sí, incluso a mí se me dejó en ese lugar, se me abandonó, se prefirió llevar a muertos, a cadáveres como un trofeo de guerra antes que salvar la vida de las heridas. Nosotras pudimos haber muerto desangradas de no haber sido por la atención del ejército ecuatoriano. Nadie le va a maltratar. ¿Cómo te sientes? Yo soy el ministro de Defensa del Ecuador. Te vamos a dar toda la protección y todo lo que necesites. Te estamos sacando, estás más o menos a 15 minutos de los helicópteros y te vamos a llevar en nuestro avión a Quito para curarte. ¿Ok? Lago Agrio, capital de la provincia de Socumbíos, es el lugar donde se inició el juicio por el homicidio de las 24 personas y donde quedan rezagos de lo que pasó en la selva ecuatoriana. Hay temor. Las autoridades locales se niegan a contar frente a las cámaras cómo avanza el proceso penal por miedo a represalias. Fuera de ellas, funcionarios de la Fiscalía revelan que 47 veces han pedido al gobierno colombiano que facilite documentos y que sus 6 altos oficiales acusados de asesinato se presenten a declarar. Solicitudes que no han sido atendidas. Una causa que podría quedar impune, ya que de acuerdo a la legislación ecuatoriana, el delito de homicidio prescribe a los 10 años. El proceso en el que incluso se vincula como autor intelectual al hoy presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que en ese entonces era ministro de Defensa, está impune, sin culpables, sin sentencia. En una operación conjunta de las fuerzas militares y la Policía Nacional. Un proceso dilatado. Hasta el cierre de este informe, Visión 360 no obtuvo la versión oficial sobre este caso. Durante 3 meses solicitamos al fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, atender nuestra solicitud. A ver, Emilio, continuate un ratito, tengo una llamada supuestamente urgente del presidente Uribe. Efectivamente, a las 8:30 de la mañana, durante la grabación de su cadena de los sábados, Rafael Correa recibe una llamada de Álvaro Uribe. Acaba de informar al presidente Uribe que en la madrugada de hoy se han dado combates en la zona del Putumayo. Un soldado colombiano muerto, 17 guerrilleros muertos, 11 heridos y capturados, y entre los fallecidos está el comandante de la FARC, Raúl Reyes. El presidente ordenaba se envíe una patrulla de soldados a investigar. Doce horas más tarde, en rueda de prensa, revela que Colombia no solo violentó la soberanía ecuatoriana, sino que su presidente, además, mintió. Los cadáveres estaban en paños menores, en pijamas, es decir, no hubo ninguna persecución caliente. Fueron bombardeados y masacrados mientras dormían, utilizando tecnología de punta que los localizó de noche en la selva, seguramente con la colaboración de potencias extranjeras. Es decir, el presidente Uribe o estuvo mal informado o descaradamente le mintió al presidente del Ecuador. El presidente Rafael Correa, en una reunión que tuvimos en el Comando Conjunto, fue informado de la verdadera situación operativa en la que se encontraban Fuerzas Armadas. Y, lamentablemente, por razones financieras, no
no sé, pero no fueron atendidas esas necesidades. Pero con anticipación se denunció este tipo de cosas. Claro, claro. En abril del 2007... ¿Existen informes? Tuvimos una reunión en el Comando Conjunto. No sé si habrá actas de esa reunión. Miren que allá ya termina. Y el ex jefe militar hace revelaciones. La evidencia que es de sur a norte. Este campamento ya había sido destruido más o menos a fines del 2007. Parece que fueron 2 veces que las tropas ecuatorianas llegaron a este campamento, lo destruyeron en lo pertinente, pero no tenía la magnitud cuando fue bombardeado el 1 de marzo. Lo habían mejorado el campamento. Indudable, lo habían mejorado y lo habían ampliado. González además cuenta que tampoco era desconocida la presencia de alias Raúl Reyes en territorio ecuatoriano. Un momento estaba en Colombia, otro momento en Ecuador. Por varias ocasiones las patrullas ecuatorianas estuvieron a punto de capturarle, inclusive se llegó al campamento donde él estaba, se encontraron pertrechos personales de él, libros, cuadernos donde hacía sus anotaciones. Pero si ustedes sabían, si inteligencia militar sabía de la presencia de este guerrillero o de un campamento en territorio ecuatoriano, ¿estábamos permitiendo que ellos estuvieran acá? No, hay que aclarar, no hemos estado permitiendo. Nosotros combatimos, que no tuvimos éxito, por lo que acabamos de anotar anteriormente, porque las Fuerzas Armadas no estaban con las capacidades operativas necesarias, porque, por ejemplo, no teníamos helicópteros, teníamos apenas uno que estaba operable en la zona. Colombia, igual que nosotros, no tenía éxito en la captura de los líderes guerrilleros. Tuvo que recurrir a bombardeos aéreos. Pero violando la soberanía de otro país. Indudable. El interés de un Estado está por sobre encima de los convenios internacionales, de las buenas relaciones que existan, o las coyunturas que se manejen. Pero llegado un momento, el interés del Estado colombiano fue eliminar al segundo jefe de las FARC. Muerto Reyes, ya para el 3 de marzo, 2 días después del bombardeo, Correa anuncia la expulsión del embajador colombiano en Quito y el posterior retiro de su embajador en Bogotá. Inicia un conflicto diplomático sin precedentes. He ordenado la ruptura de relaciones con el gobierno colombiano. Y posteriormente, una improvisada gira internacional por varios países. Mi patria, Ecuador, ha sido bombardeada. 4 días más tarde, en plena cumbre de Río, ambos mandatarios sostienen una acalorada discusión. Aquí, los presidentes Correa y Uribe, cara a cara. Que finaliza con las disculpas de Uribe Como si todo se hubiera solucionado. y el malestar de Correa. Una imagen para la historia, para la historia, para la historia. El hombre que había ordenado atacar suelo ecuatoriano, Juan Manuel Santos, era posesionado como presidente de Colombia y Rafael Correa era uno de los invitados de honor. Presidente de la República del Ecuador. En ese encuentro, de acuerdo a publicaciones de varios medios de prensa, Santos entregó a Ecuador las copias de los discos duros de los 3 computadores de alias Raúl Reyes que fueron hallados después del bombardeo. El presidente Correa inició una gira de... Atrás quedaron los airados discursos del presidente ecuatoriano reclamando la violación de la soberanía. Raúl Vallejo asume como embajador de Ecuador en Colombia en enero de 2011. Y un mes después, Fernando Arboleda, el cargo de embajador de Colombia en Ecuador. Un restablecimiento formal de relaciones diplomáticas luego de 3 años de impas. Para ello, 2 temas espinosos debieron resolverse. Uno, la demanda que interpuso Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por las fumigaciones con glifosato para erradicar cultivos de coca que Colombia realizaba en cordón fronterizo. Fue atendida con el pago de $15 millones a cerca de 5.000 familias ecuatorianas que denunciaron afectaciones en su salud como malformaciones y cáncer. Lo segundo que se resolvió fue el pago de la indemnización a la familia de Franklin Aizaya, el único ecuatoriano asesinado en el bombardeo a Angostura. La familia del ecuatoriano recibió $35.000 de Colombia, luego de que en 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió una denuncia de Ecuador contra el gobierno colombiano por la muerte del cerrajero quiteño. Todo lo demás, la violación de la soberanía,
La información de las computadoras de Reyes que vinculaban a Ecuador con la guerrilla y el narcotráfico. El juicio contra oficiales colombianos. Los 18 cadáveres sin reconocer en el cementerio de Quito. Todo ha quedado en el aire. 8 años después, los hechos de Angostura muestran que las vidas humanas, en ocasiones, tienen precio. En Angostura es como si nada hubiese pasado. En la espesa selva se percibe una aparente calma. Una calma que, ojalá, nunca más se vuelva a romper. Enseguida, pescadores ecuatorianos convertidos en obreros de narcotráfico. Esto es Ecuavisa y su Visión 360, tercera temporada. Juan Carlos Cheme es solo uno de los tantos pescadores ecuatorianos que están en cárceles de Estados Unidos. Contrariamente a lo que aún se cree en ciertos poblados del Ecuador, no son pescadores a quienes el mar se los llevó, sino víctimas de mafias enquistadas en provincias como Esmeraldas y Manabí.